Buenas noches, me presento, soy Mayra Vargas y hablaré un poco sobre el manejo de la pandemia en México, toda vez que me parece un tema que ha dejado de ser actual o ha dejado de ser de actualidad, como de moda, para pasar a ser un tema necesario de tratar en sus diferentes vicisitudes y a partir de diferentes ángulos, evidentemente, de análisis, eh, dado que involucra toda la vida social y los cambios pues, que se han venido dando o que hemos necesariamente tenido que ajustar a nuestro día a día. Y bueno, retomando como un poco justo esta parte de la historia o del devenir de la inserción, digamos, del virus a la vida del mundo, pues de mencionar un poco cómo ha sido este trayecto para llegar a nuestro país, a México. Hacia los primeros meses del año 2020, aunque si bien ya había un antecedente desde noviembre de 2019, pero no había un foco como tal ubicado en México, hacia los primeros meses del año 2020, el país empieza a escuchar acerca de un virus chino que está causando muertes, que es desconocido, que aparentemente surge por la ingesta de un murciélago en alguna comunidad o alguna localidad específica, pero pues en un país plagado de incredulidades, de supersticiones, incluso más allá a lo mejor me atrevería a decir de cierto nivel de inconsciencia, pues la verdad es que se escuchaban frases como pues está muy lejos, está en China, no nos va a llegar, aquí en México pues estamos bien, ¿no? Pero en el transcurrir de los meses, y no en realidad muchos meses, para el mes de febrero ya teníamos los primeros casos en México. Cuando empezamos a escuchar que el virus había pasado hacia el continente europeo y que países, pues, de alguna manera con peso histórico para nuestra cultura o con alguna referencia importante dentro de nuestra cultura, como Italia, España, eh, Francia, Rusia, ya estaban presentando una crisis sanitaria por esta misma situación, pues empezó a haber como un poco más de atención en ese sentido. Pocos meses después o semanas después se dan los primeros casos en Estados Unidos y Canadá. Para ese momento, México sabía ya, la población sabíamos que estábamos evidentemente ante una innegable situación y que el virus iba a llegar a nuestro país. Sin embargo, es bien sabido que para los mexicanos y más a las personas que nos dedicamos a las cuestiones de salud, para los mexicanos, si hay algo con poca importancia, eso es el cuidado de la salud. Estamos dispuestos incluso a hacer trampa para obtener certificados de médicos para ingresar a nuestros hijos o a nuestros familiares a, a las escuelas y lo vemos no más como un trámite. Es algo que en realidad no tenemos esa cultura y es a partir de ahí que me parece incluso un poco irrisorio el hecho de que se pudiera considerar que o poner a juicio el hecho de que si ha sido un mal manejo de la pandemia en México. Si consideramos que estábamos ante un sistema de salud no devastado, no estaba devastado, estaba verdaderamente en ruinas,
un sistema de salud en donde dentro de los organismos encargados de proporcionar estos servicios, no es que hubiera un desabasto de medicamentos, es que había una serie de prácticas en donde el personal que trabaja dentro de estas instituciones no proporcionaba los medicamentos a los pacientes, más bien los ocupaba para poder venderlos a pequeños distribuidores. Y esto lo digo enfáticamente porque no es algo que desconozca. Estuve dentro del sistema de salud por más de 8 años, específicamente en el Estado de México, en el ICEMIM, y francamente que el sistema de salud era o es un verdadero caos interno. Y si a esto le añadimos la desinformación de la gente, digamos que la ignorancia por temas de salud, en donde a veces la gente prefiere ir a un huesero que atenderse obviamente con un médico especialista, porque esto implica probablemente menos gasto o menos riesgo, pues estamos ante una situación que básicamente desconocía todo el mundo. Este virus, dicho sea de paso, no es el virus como tal, que es el que produce la enfermedad, obviamente tiene sus propias características, pero que además son características que se van adaptando a la genética de cada persona y más aún de todas las poblaciones. Dado en este caso, no podemos hablar que haya un mal manejo de la pandemia si estuvimos evidentemente ante una reestructuración importante de todo un sistema de salud ya obsoleto. Hubo una reconversión hospitalaria previa a que los casos se fueran dando en mayor medida y además los casos empezaron a agravarse y la demanda comenzó a incrementarse en función justo de la desinformación y de que la gente empezaba o dejaba pasar los aspectos primarios de la enfermedad. Y parecía que no le importara. Cuando la gente llegaba a los hospitales ya estaba en una situación crítica. Analizando ese aspecto, por el otro lado, el tema económico, la epidemia traía consigo de manera implícita una crisis económica que en efecto afectó de manera directa e importante a diversos sectores. Sin embargo, no se incrementó el endeudamiento del país. Existe la deuda, obviamente, porque viene de años atrás, pero no se incrementó por esta causa. Hubo aplicación o toma de pruebas, hay aplicación de vacunas, hay una distribución gratuita de las mismas, sigue habiendo todo un programa epidemiológico de control sanitario para toda la población. Sin embargo, me parece que es de fondo una cuestión de cultura, una cuestión que se ha politizado, una cuestión que se ha manejado de tal manera que pues los medios, digamos que usados con anterioridad en mayor medida, pues se han encargado obviamente de esto. Ignoro si es un golpeteo político. En realidad mi postura, al decir que sí ha habido un buen manejo de la pandemia, no tiene absolutamente nada que ver con una simpatía o una antipatía con algún grupo político o con algún político en específico. Mi postura es en función y está en función de mi experiencia, de las realidades que yo he visto, de los documentos que yo he leído y de que además la sustento en el hecho de que estamos ante un evento que el mundo no está preparado para esto.
El mundo jamás pensó que esto nos fuera a ocurrir. Independientemente de que si eran países del primer mundo o no. Cada país ha ido adaptando, ha ido encontrando sus propias formas de ir solucionando. Y en base a esto es que me parece algo absurdo que podamos comparar las realidades de cada uno de los estados que componen el mundo. ¿Sabe? No me, no me parece lógico que nos podamos comparar en función de Francia, en función de Inglaterra, que tienen sistemas de salud mucho más estructurados y avanzados que nosotros, en función de que decimos que no hay, o hay gente que sostiene que el manejo de la pandemia no ha sido el adecuado, en función de otros países que viven una realidad distinta, en función de economías que no tienen absolutamente nada que ver con la economía mexicana, de culturas que ocupan dentro de su haber una, una cultura de la prevención y más allá una conciencia social. La verdad es que en México no es que haya sido un mal manejo de la pandemia. Yo sostengo que el gobierno o el Estado ha procurado, dentro del contexto sociopolítico y económico, manejar y ha manejado la pandemia de la mejor manera posible. Pero la población tenemos nuestra parte de responsabilidad. Es parte de nuestra responsabilidad, tanto individual como social, cuidar de esa salud. Además, acudir a los centros, en lugar de acudir a la vacunación actualmente, en lugar de estar cuestionando si la vacuna es efectiva o no. Me parece que es una situación que no tiene absolutamente nada que ver con manejo epidemiológico y de salud pública, sino se ha de alguna manera tergiversado mucha información que ha dado pie a que la gente piense que los muertos son adjudicables al Estado y que además por ese mal manejo es que los decesos fueron en incremento sustancial. En realidad es que no somos responsables como sociedad. La realidad de México es que no estamos preparados para tener una vida social, es decir, buscar el bien común. Es primero yo y lo demás no importa. Al día de hoy, yo conozco gente que no sabe, que no todavía insiste en que esto es una mentira, en que esto no existe. Y dentro de esa ideología y de esa idiosincrasia, pues pone en riesgo a los demás. Entonces, me parece que es hora de asumir nuestra responsabilidad como sociedad y como individuos, como parte de una familia que está compuesta por papá, mamá, en fin, no importa qué tipo de familia sea. Pero en el momento en el que yo me haga responsable de mi propia salud, también voy a estar contribuyendo a que esos resultados se den a nivel global. Y bueno, pues esa es mi postura. Puedo respetar las diferencias que pueda tener con otras personas que piensen diferente. Sin embargo, insisto, mi postura no está en función de una simpatía con una administración. Está en función de una realidad que he vivido de cerca y que he podido palpar de manera muy tangible. Muchas gracias.